Hace solo unas semanas, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, anunció un aumento de medio punto porcentual en los tipos de interés hasta 0,75 o 1%, lo que supone el mayor aumento en más de 20 años. Además, indicó que no dudaría en volver a hacerlo, y todo para controlar una inflación desbocada que llevaban negando desde hace más de un año. La tasa de inflación está cerca de los máximos de 40 años, y la mayoría de los economistas están de acuerdo en que la Fed debería aumentar los tipos de interés para reducir la demanda y así mantener la estabilidad de precios, o lo que es lo mismo, controlar la inflación. Llevan tiempo advirtiéndolo, pero la Fed va tarde, y existe un alto riesgo de que este cambio en las políticas expansivas provoque una crisis y una nueva recesión económica a nivel mundial. Ante este panorama, os traigo al canal una miniserie de vídeos cortos en la que repasaremos las 5 principales crisis y recesiones económicas de la historia moderna para intentar identificar similitudes entre ellas y el momento actual, intentar preparar nuestras inversiones y tomar buenas decisiones ante el momento histórico tan complejo que estamos viviendo como inversores. Repasaremos causas y efectos de cada una de las crisis, estudiaremos su duración, activos que lo hicieron bien y mal en cada una de ellas, veremos el comportamiento de la bolsa y cómo fue la reacción de los mercados. Y por último comprobaremos las valoraciones del mercado en cada uno de los momentos, para poder comparar con las valoraciones actuales, sea cuando sea que estés viendo este vídeo. Ninguna crisis es igual a la anterior y el pasado de los mercados no garantiza comportamientos futuros, pero la información es poder y es posible que podamos evitar errores que otros cometieron. Así que si te gustan estos vídeos, vamos con ese gran like como siempre, ese gran apoyo, porque empezamos. Y vamos a comenzar en orden cronológico por la primera de ellas, el crack de 1929 y la Gran Depresión que se inició en ese fatídico mes de octubre de 1929. Para entender lo sucedido en el crack del 29 tenemos que remontarnos un poquito antes para ver los antecedentes, y es que en los años 20 Estados Unidos se había vuelto la gran potencia económica mundial. Durante los locos años 20, industriales y banqueros se convirtieron en héroes de la nación y eran admirados por las riquezas que habían creado. El estadounidense promedio de clase trabajadora tenía una pequeña fortuna propia en activos financieros, tanto en acciones como en los llamados bonos de libertad, que se habían emitido durante los últimos 2 años de la Primera Guerra Mundial para ayudar a financiarla. Estos bonos, garantizados por el gobierno de Estados Unidos, ofrecían una rentabilidad de hasta un 4,25% anual y fueron para muchos inversores americanos medios la primera toma de contacto con las inversiones. A mediados de la década del 1920, 3 millones de estadounidenses eran dueños de acciones, cegados por la atracción de enriquecerse de una manera tan sencilla. El mercado estaba en un rally constante. Por ejemplo, cualquier inversor que compró acciones de General Electric en marzo de 1928 vio cómo su dinero se duplicaba en solo 18 meses. Políticos, profesores y empresarios proclamaban que esta era una nueva era, donde los viejos altibajos ya no aplicaban. Mientras la burbuja continuaba expandiéndose, nadie parecía prestarle demasiada atención a lo que realmente estaba sucediendo. La mayoría de los estadounidenses compraban acciones con margen, es decir, mediante préstamos de los corredores. En algunos casos se prestó hasta el 90% del precio de compra. Si venía una caída considerable del mercado, el inversor promedio tenía mucho que perder. Pero nadie lo pensaba en aquel momento. Total, el mercado llevaba años subiendo y los años de correcciones quedaban ya muy lejos, y muchos de los inversores en aquel momento no habían vivido ni una sola corrección de mercado, y mucho menos un mercado bajista. El caldo de cultivo perfecto para la formación de una burbuja. Antes del colapso a finales de octubre de 1929 se había visto una ligera corrección de precios durante el mes anterior, pero no se le prestó demasiada atención. Los expertos publicaban que ventilar un poco el mercado, que estaba al rojo vivo, no era algo malo, que se trataba solo de ajustes dentro de la normalidad de un mercado alcista, y muchos inversores aprovecharon estos precios más bajos para continuar comprando. Después de todo, cada bache anterior en los últimos años había supuesto una buena oportunidad de compra, porque el mercado siempre había recuperado, y con creces, su posición anterior. Esos 6 fatales días de octubre estuvieron lejos de ser un bache. Le dieron un golpe casi fatal a la economía estadounidense en su conjunto y un golpe fatal y definitivo a millones de finanzas personales. La producción industrial se redujo. A los 3 años del crack, la producción de automóviles, un símbolo de los buenos tiempos de la década de los 20, era aproximadamente una cuarta parte de lo que había sido. El desempleo también aumentó espectacularmente. 6 meses después de los acontecimientos de octubre del 29, el total de desempleados se había más que duplicado hasta llegar a los 3,25
dejando millones de personas sin empleo en Estados Unidos. El crack de Wall Street no fue la causa de la Gran Depresión, pero sí marcó su inicio. La economía ya tenía una debilidad subyacente, pero las medidas tomadas por el entonces presidente Herbert Hoover fueron insuficientes. Con la elección del presidente Roosevelt, los avances legislativos fueron rápidos y considerables. Cambios en la ley bancaria, fuertes medidas impulsoras de la economía y del empleo. La Administración Federal de Ayuda de Emergencia ofreció apoyo a los pobres en forma de mantas, comedores populares y oportunidades de empleo. Al finalizar el plan, en 1942, se había conseguido dar empleo a 2,5 millones de personas, pero el desempleo se mantuvo alto durante toda la década de los años 1930. No fue hasta 1942, después del ataque a Pearl Harbor, cuando la economía estadounidense comenzó a salir del pozo en el que se encontraba cuando todo estalló en 1929. Por lo tanto, podemos hablar de una crisis económica que duró más de 10 años. El Dow Jones se desplomó durante meses desde su punto más alto, cercano a los 400 puntos en octubre de 1929, para alcanzar su suelo por debajo de los 50 puntos a finales de 1931. Desde ahí, y como se aprecia en el gráfico, comenzó su recuperación con grandes altibajos, hasta 50% de corrección se vería nuevamente a mediados de los 30, antes de que a principios de los 40 comenzase la recuperación real. Como reflexión, el inversor que hubiera puesto su dinero en el peor momento de aquella burbuja en 1929, con el Dow cercano a los 400 puntos, no habría visto su inversión a niveles similares hasta el año 1955, cuando se superaron los 400 puntos de nuevo. 25 años que hacen de esta crisis la peor de la historia moderna. Tanto la economía como la sociedad de la época eran muy diferentes a las actuales, y una vez que hemos identificado las causas y efectos del crack del 29 y la posterior gran recesión, que hemos hablado de la duración que tuvo esta crisis, que hemos visto que en un ambiente de pánico total no existía ningún activo refugio, una vez comprobado cuál fue el comportamiento de los principales índices en la época, vamos a ver cómo se comportaron las valoraciones del S&P 500 para poder comparar tanto con las siguientes crisis como con el momento actual. Para empezar, podemos ver cómo el S&P 500 marcó su máximo de valoración en agosto de 1929, solo un par de meses antes del estallido del crack del 29, con una valoración por encima de las 20 veces beneficios, como estáis viendo, 20,46. Como comentábamos antes, los precios se fueron desplomando durante meses y como veis en junio de 1932 se marcó este mínimo de valoración a PER 8,69 del S&P 500. Recordad que veníamos de PER de más de 20 veces. Mientras la crisis económica se estaba fraguando y la recesión económica se hizo patente, vimos después un rebote, un repunte en agosto de 1933 hasta el máximo de PER de 25,79 veces del S&P 500, debido principalmente a la disminución tremenda de los beneficios de las empresas debido precisamente a esta crisis, a esta recesión económica. El concepto es muy sencillo, pero por si alguien no lo entiende exactamente, en un primer momento, debido al pánico, el precio cae de una manera brutal, por lo tanto el PER se reduce exponencialmente. Posteriormente a eso se revisan los beneficios de las empresas que debido a la crisis decrecen muchísimo, por lo tanto el PER se dispara de nuevo. Desde ahí, como veíamos antes en el gráfico del Dow Jones, vimos una ligera recuperación, no sin sobresaltos, con caídas de hasta el 50% por el camino, y aquí vemos en diciembre de 1941 que se marca un nuevo mínimo de PER a 7,49 veces, pero no sería hasta junio de 1949, como estáis viendo en el gráfico, cuando veríamos el mínimo del Price to Earnings Ratio, este ratio precio-beneficio del S&P 500 en su mínimo histórico, como también veremos en el resto del vídeo, a 5,9 veces beneficios. Es una auténtica barbaridad. Hoy en día sería impensable. Y a partir de ahí, a partir de los años 50, fue cuando realmente comenzó la recuperación económica, la recuperación del crack del 29 y de la Gran Depresión. Es curioso comprobar cómo a nivel de valoraciones históricas del S&P 500, este mínimo de 1949 es solo comparable a los niveles que se vieron en la década de los 70, motivados en gran medida por la crisis del petróleo que veremos en el próximo vídeo, y cómo estos niveles quedan muy lejos ya de todo lo que hemos vivido en los últimos 40-50 años de mercados. Sin embargo, como veíamos al principio del vídeo, las medidas económicas que se están tomando y algunas de las métricas que miden la salud de la economía se encuentran en niveles más similares a esas épocas lejanas que a cualquier cosa que hayamos conocido como inversores. No te olvides de dar ese gran like si has encontrado valor en este vídeo y suscríbete con campanita para no perderte los siguientes. Un saludo y hasta pronto.